Muy bien, amigos. Roberto, podés deshabilitar tu micrófono. Ya creo que estamos listos para dar inicio. Voy a pasar a presentar al profesor Roberto de la Orden. Bueno, el profesor Roberto de la Orden es un profesional destacado del entrenamiento de la fuerza y la potencia en nuestra provincia, sobre todo aplicado al rugby. Tiene una vasta trayectoria dentro de lo que es la capacitación no formal en nuestra provincia y algunas referencias curriculares de él. Posee un posgrado en Medicina del Deporte, tiene un adiestramiento internacional en rehabilitación cardíaca, hecho en La Habana, en Cuba. Tiene una tecnicatura en levantamiento olímpico, otorgado por la Federación Argentina de Levantamiento Olímpico de Pesas, y tiene una especialización en rehabilitación y ciencias del ejercicio por la Universidad de La Plata. Dicho esto, creo que es palabra destacada en esta área, así que Roberto, doy la oportunidad de compartir tu pantalla y empezar la jornada. Bien, muchísimas gracias Rodrigo, Pablo, por el espacio. En el inicio, digamos, de esta charla me planteaban, sabemos que nuestra profesión tiene ese componente práctico permanente y una de las problemáticas con las que nos encontramos justamente es ese famoso copiar y pegar. Nos manejamos por el mecanismo, digamos, de la comunicación, de la palabra que está presente, permanente, pero muchas veces no logramos internalizar, racionalizar los conceptos y simplemente volcamos el secreto de algún campeón o de algún ganador. Vamos a poner la diapo, 2 segunditos. Mientras se activa, se hace todo un poquitito más lento hasta que arranca. Ahora sí, se está acomodando. Bien. Cuando hablamos del desarrollo de la fuerza y las distintas adaptaciones fisiológicas, denme 2 segunditos que necesito sacar esto acá. De las distintas adaptaciones fisiológicas que tiene y los beneficios del entrenamiento de la fuerza, hablamos de la construcción de un deportista. En términos generales, las herramientas para la construcción están todas asociadas en conceptos generales del desarrollo de la misma. Pero uno de los principales problemas con los que nos encontramos o muchas veces dejamos de lado es el desarrollo de este deportista en los 3 planos que nos manejamos, que es el plano sagital, cuando nos trasladamos y nos movemos de adelante hacia atrás, activando flexores y extensores de nuestros músculos, el plano frontal, que son los movimientos laterales, donde involucramos aductores y abductores, y en el plano transversal, en lo que representa a los movimientos, músculos involucrados en cuanto a la rotación. Las herramientas de la fuerza son varias las que podemos utilizar, pero como herramienta principal vamos a mencionar los levantamientos olímpicos con sus derivados, los trabajos pliométricos y los ejercicios de balísticas, en menor medida para el desarrollo de la fuerza, pero sí utilizado en esta construcción del deportista. Obviamente tenemos los ejercicios estructurales, los ejercicios básicos de hipertrofia, que son utilizados y deben ser utilizados en el desarrollo del deportista, pero con alguna limitación en el porcentaje de trabajo y con una utilización más hacia los ejercicios funcionales y obviamente los ejercicios básicos de fuerza, como un pre de banca o una sentadilla, nunca deben ser dejados de lado. A fines de la década del 30, 40, el 50, la fisiología del ejercicio se encargó de estudiar cuál era la estructura, lo que es el medio interno de la célula y cómo funcionaba ante un estímulo. Ya a fines del 30, en el 38, empiezan a haber algunas leyes
principales, algunas leyes físicas vinculadas con la velocidad, y empiezan a existir subclasificaciones de la fuerza. Todos estos autores que ven acá hablan y hoy la desglosan y la desarrollan de forma precisa a la fuerza en dos variables muy importantes. Una de ellas es la fuerza explosiva y la fuerza de velocidad. Hoy no se discute que para la construcción y desarrollo de un deportista debe estar presentes estos dos mecanismos de fuerza vinculada con el rendimiento deportivo. Obviamente existen muchos autores más que estudian y desarrollan este componente de la fuerza con las dos variables, pero tenemos a autores, investigadores y fisiólogos prestigiosos. Ya en el año 38 aparece esta ley de Hill, donde la fuerza dice que es inversamente proporcional a la velocidad, ya la desarrollaremos. Empiezan a haber subclasificaciones de fuerza rápida. Fíjense, voy a activar el puntero. Fíjense en cómo ya hablamos de altas velocidades y porcentajes de trabajo, entre un 60 y un 80% asociado con la fuerza de velocidad, y acá hablamos de una velocidad de contracción de las fibras menor a 300 milisegundos, esto está asociado con el tiempo de acción de la misma, y hablamos de un componente de fuerza explosiva. En esta ley de Hill, que ya la mayoría seguro la conocen, pero está asociada con un principio físico que acciona en contra en nuestro organismo, en nuestra vida diaria, que es la gravedad, ¿sí? Esto está relacionado que a medida que yo aumento la carga de trabajo, la velocidad de ejecución se disminuye. Esto está dado por principios físicos de palanca, donde hay un punto crítico que es entre los 90 y 80 grados, donde esta carga se produce a la menor velocidad posible. Esto está dado por un principio que se utiliza en el levantamiento olímpico, que es un principio físico de momento, que está relacionado con que la distancia, la carga, la percepción de esfuerzo está relacionado con la distancia, es directamente proporcional. A medida que yo alejo la carga sobre mi eje de trabajo, sobre mi eje biomecánico, la sensación de esfuerzo, la sensación de sobreesfuerzo es mayor, independientemente que la carga es una. Cuando yo movilizo un arranque de 60 kilos, esta es mi carga que yo estoy movilizando, pero la percepción de esfuerzo al alejarla es mayor. Y esto está dado por ese principio físico y por palancas. Vamos a pasar la otra diapo. Cuando hablamos de adaptaciones y estímulos de las fibras musculares, podemos tener dos principalmente, que son las sarcoméricas y las sarcoplasmáticas. Esto está dado en función de la intensidad del trabajo. Cuando nosotros nos acercamos hacia el desarrollo de la fuerza, recuerden que para realmente lograr beneficios en la ganancia de la fuerza tenemos que trabajar por arriba del 85%. Pero ya en estos niveles de fuerza, en estos niveles de repetición, ya obtenemos ganancias en la fuerza y lo que estamos estimulando de manera en mayor medida es la estructura sarcomérica versus la sarcoplasmática, lo cual no quiere decir que no estimule la sarcoplasmática mientras estimule el sarcómero, ¿sí? Esto se da de una manera, de una sinergia donde actúan ambas, pero en función del estímulo, de la intensidad y de las repeticiones, damos preponderancia a la utilización de una, en realidad a la utilización no, sino al desarrollo de una sobre otra. En cuanto a la hormona de crecimiento, fíjense en cómo esto está relacionado con estudios sobre 10 RM versus 5 RM. Fíjense en cómo la correlación, voy a sacar el puntero, perdón, porque se hace extremadamente lento. Ahí está. Cuando nosotros realizamos repeticiones al 10, sobre 10 RM, la correlación entre la pausa es la que me determina la mayor presencia de la hormona de crecimiento. Cuando la pausa es menor, tenemos mayor presencia. Ahí entran algunos principios, como es el principio de densidad, donde muchas veces el componente teórico, lo que nos dicta la fisiología, no puede ser llevado a la práctica. ¿Sí? Hay trabajo de investigación, inclusive con 30 segundos de pausa, donde hay una mayor activación
o mayor presencia de nuestra hormona. Pero esto desde la práctica y desde mejorar nuestros niveles de fuerza es prácticamente imposible. Inclusive a veces requerimos 1 minuto y medio, inclusive hasta 2 minutos, entre series de trabajos de hipertrofia. Por lo tanto, en definitiva lo que queremos demostrar es a las mismas intensidades, como la correlación de la pausa, de pausas incompletas, es la que me lleva a estimular aún más la hormona de crecimiento. Y el mecanismo inverso pasa con la hormona testosterona. Cuanto más nos acercamos a los niveles de fuerza, mayor presencia de testosterona tenemos en nuestro cuerpo. Fíjense acá la correlación de la pausa entre 1 y 3 minutos, como prácticamente no hay diferencia significativa, pero desde el punto de vista de la práctica, tener estas pausas de 2 a 3 minutos nos permite reparar nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema energético para poder realizar nuestra acción de la manera más eficaz posible. Inclusive en el levantamiento, cuando trabajamos ya en los límites máximos de fuerza, requerimos a veces hasta 5 minutos o más entre serie y serie. Cuando hablamos de fuerza, habíamos hablado en un inicio el manejo en la construcción del deportista en los 3 planos, en lo cual la fuerza no está ajena para ser desarrollada, y nos manejamos en un espacio en 3 dimensiones. Cuando hablamos de fuerza, tenemos 2 fuerzas principales que son de aplicabilidad y de uso deportivo, que es la relación fuerza-tiempo y la relación fuerza-velocidad. Una correlacionada, la fuerza-tiempo con la fuerza explosiva, y la otra con la fuerza-potencia. Ya la vamos a desarrollar más adelante con algunos ejemplos. Cuando nosotros realizamos un gesto deportivo, la velocidad de contracción de la fibra oscila aproximadamente entre 120 y 150 milisegundos. Esto está relacionado con un cambio de dirección, un freno, un remate, un smash, sea cual sea el gesto deportivo. Esta es nuestra velocidad de contracción de la fibra. Cuando nosotros realizamos los ejercicios convencionales de pesas, los ejercicios estructurales, lo que vemos que el tiempo de velocidad de la contracción de la fibra muscular es prácticamente 3 veces más lento que el gesto deportivo. Cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿sí? Yo tengo 47 años, cuando tenía 20 o 15 años y practicaba el deporte, escuchábamos el concepto de que el entrenamiento con pesas nos pone lento, nos pone pesado. Y en parte era así, tenía razón porque utilizábamos este tipo de ejercicios. Hoy por hoy, a través de la información y de la comunicación y de los medios masivos que tenemos en nuestro internet y nuestras capacitaciones a distancia, nos permite conocer qué es lo que pasa con nuestro cuerpo en función del estímulo, ¿sí? En función del medio, que es el elemento para entrenar. A diferencia del levantamiento olímpico, que la velocidad de contracción de las fibras es cercana a los 250 milisegundos. Esto siempre es más menos, esos 120, 150 milisegundos, de acuerdo a la capacidad genética de este individuo y obviamente también al grado de entrenabilidad que tiene en función del estímulo. El levantamiento olímpico me permite generar una gran carga en una corta unidad de tiempo y a una gran velocidad. Por lo tanto, es una herramienta muy valiosa para la utilización del entrenamiento deportivo. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos y para ver dónde nos empezamos a encontrar y algunas problemáticas que nos lleva con el tiempo el entrenamiento de la fuerza. Este ejemplo es un sujeto que tiene la capacidad de hacer sentadilla con 100 kilos y si le tomamos el salto vertical, este sujeto salta 40 centímetros, en la curva estaríamos acá, ¿sí? Esta es la curva de tiempo, de reacción, de contracción de las fibras en milisegundos, y esto es la fuerza medida en Newton. Cuando a este sujeto lo sometemos a un sistema de entrenamiento, mejora 20 kilos la sentadilla y mejora su salto 10 centímetros, ¿sí? Hay un aumento de la fuerza dinámica máxima, el total de la fuerza máxima de este sujeto. Lo que nosotros logramos es aumentar la velocidad de contracción, llevar la curva hacia la izquierda, aumentar los niveles de fuerza, y este sujeto puede saltar de manera más eficiente y un poco más alto. Decidimos someterlo nuevamente a otra mejora de entrenamiento de la sentadilla, mejora la sentadilla, pero el salto no mejora. Fíjense que en el test 2 y 3, que son las dos mejoras de la fuerza, este sujeto
mantuvo, ¿sí?, la curva de fuerza-tiempo y su fuerza explosiva no se había modificado. Entonces, esta es una problemática que nos podemos encontrar, pero para que pase esto, lo más probable es que tengan que pasar muchísimos años, ¿sí? Teniendo en cuenta que si nosotros utilizamos como estrategia desarrollar a nuestros potenciales deportistas a futuro de élite en el desarrollo de lo que es la pubertad o el pico hormonal de crecimiento a partir de los 13 o 14 años, vamos a tener un incremento constante de la fuerza, se van a incrementar obviamente estos valores de saltabilidad, inclusive tal vez durante 4 o 5 años, hasta que tenga 25 o 26 años, va a poder seguir mejorando aún todos estos valores o estos test o en función de lo que yo esté midiendo. Pero en algún momento se va a producir un estancamiento y ese estancamiento está dado por una sinergia. Muchas veces entendemos como un proceso aislado que hay que modificar, pero en realidad lo que nosotros, cuando se producen adaptaciones de manera obviamente constante y de muchas variables al mismo tiempo que hacen que uno mejore. Estas adaptaciones que tenemos que lograr una vez que se produzca este techo o este estancamiento está dado por la composición corporal y por la velocidad de contracción de la fibra, la frecuencia de los impulsos, la sincronización, la coordinación intra e intermuscular, la capacidad máxima de generar fuerza, porque podemos llegar al techo de la fuerza, va a requerir tal vez un sistema estratégico más específico de la fuerza. No quiero entrar en conceptos de entrenamiento, sino hablamos de conceptos generales, porque tal vez uno puede mal asociar el concepto de seguir mejorando la fuerza. Cuando nosotros tenemos niveles óptimos de fuerza, ya no es necesario mejorar la fuerza, sino mejorar requerimientos vinculados tal vez con lo técnico, que haga que sea más efectivo el movimiento y esa fuerza pueda ser aplicada de manera más correcta o más eficaz. En definitiva, todas estas adaptaciones va a requerir un tiempo tal vez más prolongado o otras estrategias más precisas. Entendiendo y tratando de entender algunos de los conceptos antes mencionados, hablamos de una composición corporal, no desde el punto de vista nutricional o de la identificación de la salud, sino una composición corporal en lo que respecta a la estructura muscular. Se define como el índice de acotamiento de los sarcómeros y la longitud del músculo. Para no ser tan aburrido y tan tediosos con las definiciones de máxima velocidad, fíjense en que todo está presente, el número de sarcómeros que intervienen, la velocidad con la que se produce ese mecanismo de acortamiento, la velocidad que se produce en función de la longitud de la fibra, la velocidad máxima que se produce en función de los ciclos cruzados, de los puentes cruzados, como así también el tipo de miosina que se encuentra en los puentes cruzados. En definitiva, hablamos del concepto de la velocidad con la que se contrae la fibra en función de la longitud y el tipo de miosina. Cuando hablamos acá del tipo de miosina, esto ya está determinado por un componente genético. La frecuencia de impulsos. Cuando nosotros mandamos a través de nuestro cerebro la información de activar nuestras fibras musculares en términos generales, se produce pequeñas adaptaciones en nuestro músculo, donde aumenta la frecuencia de los disparos, aumenta el número de sarcómeras que se activa, aumenta la perfusión del calcio iónico dentro de las fibras, y todo esto se da en una determinada unidad de tiempo. Por lo tanto, entre que mandamos la información y la activamos al músculo, ha requerido un tiempo dado. Recuerden que un sujeto tiene la capacidad de generar fuerza, sus máximos niveles de fuerza, a niveles de 50 hercios. Si nosotros, obviamente involucrando y reclutando la mayor cantidad de fibras, las fibras blancas y sobre todo las más grandes, para producir un pico máximo de fuerza. Ahora, si nosotros a través del entrenamiento logramos generar adaptaciones y producir mayor cantidad de hercios, el ser humano tiene la capacidad de producir hasta 100 hercios, lo que vamos a hacer es realizar ese estímulo en una menor unidad de tiempo. Entonces, como hemos visto inicialmente, esa correlación de tiempo-fuerza es una expresión de fuerza explosiva. Ahora, cuando hablamos de sincronización, ¿sí?, las fibras musculares están compuestas en términos generales por pequeños haces de fibras asociadas y
cada una de ellas en fascículos musculares que constituyen la fibra muscular. Lo que nosotros tenemos que hacer, que esta fibra juntada, asociada por estos miles de paquetes y de miofibrillas, actúen de la manera más sincronizada, más ordenada y más eficaz posible. Esto se da obviamente de manera inconsciente y requiere de un estímulo que es en este caso puntual el entrenamiento de la fuerza. Y me gusta dar este ejemplo: asociamos una autopista, supongamos que tenga 5 carriles, con lo que sería la estructura, el músculo en sí, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que trasladar son 100 autos, y dentro de esos 100 autos hay personas, ¿sí? Si nosotros le pedimos que estos 100 vehículos se trasladen de un punto al otro, lo va a realizar en un determinado tiempo. Obviamente, si no impartimos una orden, si no impartimos consigna y no lo hacemos de manera sincronizada, hay vehículos que irán más rápido, otros más lento, otros se frenarán, y eso llevará un tiempo determinado. Ahora, si antes de salir ponemos los 5 autos en los carriles y cubrimos en forma ordenada hacia atrás con los 100 vehículos y le impartimos la orden que vayan de manera sincronizada o a la misma velocidad, lo que vamos a hacer es que esta fibra o estos vehículos se trasladen de manera lo más eficiente posible, inclusive hasta en mayor velocidad. Esta sincronización también está asociada con, desde que nacemos, nosotros, esta estructura nerviosa no son tejidos musculares, pero sí tienen la capacidad de conectarse y asociarse con nuestras fibras musculares. Y tienen la capacidad de reclutar o activar de 5 a 1000 fibras o más, en función de el objetivo requerido. Porque este piso y este techo, este techo está dado obviamente por los niveles máximos de fuerza que yo puedo aplicar, que es entrenable, que es desarrollable, como así también ese piso que está asociado con el tono muscular, ¿sí? El tono muscular está dado por la activación de 50 fibras con una rotación permanente, puesto que una vez que las fibras empiezan a fatigarse, empiezan a cansarse, nuestro sistema nervioso central toma otras 50 fibras y a lo largo del día estaban mutando, y el reclutamiento de la fibra para mantener nuestro tono muscular y poder ser utilizado de la manera más eficiente y más económica posible. A medida que nosotros activamos y reclutamos mayor cantidad de fibra, nuestros movimientos se hacen más precisos y más finos. Esto está vinculado pura y exclusivamente con esta sincronización. Y esto nosotros lo tenemos en la práctica permanentemente con las personas que practican deporte o hacemos alguna actividad, sea la que sea. A medida que vamos entrando en calor, reclutando, activando fibra y poniendo en marcha nuestro sistema energético, nuestros movimientos se hacen cada vez más finos, cada vez más precisos y más eficaces. Esto está dado por ese principio de sincronización. Cuando hablamos de coordinación intra e intermuscular, está pura y exclusivamente asociado con la sincronización. Acá tenemos el ejemplo del arranque o del snatch, quienes usan la palabra en inglés. Este mecanismo o los entrenamientos de fuerza mejoran justamente esta relación entre los músculos, en este caso un ejercicio de altísimo nivel de coordinación, como la sincronización o la coordinación eh, intramuscular. Este proceso se da pura y exclusivamente a través de la repetición. No hay otro mecanismo de acción que no sea a través de la repetición. Una de las problemáticas por ahí que nos encontramos nosotros en nuestra sociedad, tal vez más latina, a diferencia de los europeos o de los asiáticos, es que nuestros deportistas fácilmente se aburren y nos piden ejercicios diferentes porque dice que siempre hacemos lo mismo. Lamentablemente, la precisión y la eficacia del movimiento requiere total y absolutamente de esta repetición lo más precisa posible. Lamentablemente nuestro cerebro no sabe qué es lo que hace, si lo hace bien o lo hace mal, sino que adopta esa postura, esa mecánica como la correcta. Por eso que muchas veces cuando los entrenadores piden ejecución correcta en la técnica del jugador, no es porque sí ni aleatoriamente, no es porque yo tengo una mala técnica de ejecución de un pase y yo veo el partido del Super Rugby el fin de semana previo al partido, yo voy a mejorar mi pase. Esto está dado por esos vicios que tenemos, propio de que el cerebro no reconoce que está bien, que está mal, sino que adopta
la biomecánica que tiene como la correcta. En cuanto a las adaptaciones tendinosas, este tendón tiene la capacidad de aumentar el tamaño, la densidad, el grosor, y también mejora la velocidad de acortamiento del mismo y es un gran acumulador de energía. El tendón, al igual que el músculo, tiene esa capacidad de elasticidad, ¿sí? Esa capacidad de elasticidad y de generar una gran acumulación de energía potencial, que se da principalmente en el extremo distal del tendón. Con la inserción del músculo hay unas pequeñas placas que tienen esa capacidad de generar y de acumular energía en un 85%. Y acá nos encontramos con alguna problemática muchas veces desde la práctica, cuando nosotros generamos un movimiento, en este caso desde la articulación y con el tendón lento, lo que devolvemos es energía y movimientos o velocidades muy lentas. Ahí hay que tener cuidado con las pliometrías en altura, ¿sí? Donde si no medimos bien el Q para calcular realmente que exista un mecanismo contráctil y no inhibitorio por la altura, cuando las alturas o las fuerzas son superiores a las que mis músculos y mis tendones pueden soportar, no vamos a devolver la energía suficiente para hacer un movimiento extremadamente veloz. Y esto pasa al mecanismo justamente inverso, cuando el tendón tiene esa capacidad de devolver velocidad y energía a una gran velocidad. Este es el ejemplo de la ballesta, donde nos encontramos donde el tendón se estira, acumula energía, es la energía potencial, y cuando es liberada genera un gran mecanismo de reacción que está asociada con la velocidad y el tiempo de ejecución, y este tendón o los tendones tienen la capacidad de devolver potencia. Cuando hablamos de adaptaciones también neurales, en definitiva, lo que estamos viendo y hablando permanentemente es una relación músculo con la información que manda el cerebro. Nuestro sistema nervioso central es el encargado de mandar esa información para generar el acto motor. Ese acto motor, esa contractibilidad, hace que las fibras musculares se acorten, tira el tendón y genera el movimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos músculos lentos y empezamos a estimularlo hacia la velocidad? Fíjense en cómo las inervaciones y las terminales nerviosas de la velocidad se activan, se acoplan, se generan una inervación de las mismas, y fíjense en cómo la curva de tiempo, seguimos manteniendo los mismos niveles de fuerza, pero el tiempo de ejecución es menor, ¿sí? Por lo tanto, eso es una respuesta de adaptación que tiene aplicabilidad y beneficio en el deporte. Y pasa justamente el mecanismo inverso, cuando tenemos una fibra de contracción rápida con estimulación nerviosa de la misma y empezamos a dejar de entrenarla y le estimulamos hacia las fibras lentas. Fíjense que la velocidad de contracción en milisegundos se empieza a aumentar. Acá tenemos otro ejemplo de la curva fuerza-tiempo. Estos son pesistas, levantadores olímpicos. Estos son niveles de fuerza de personas, hombres sedentarios, y estos son mujeres sedentarias. Se le pidió que hagan la máxima carga posible, a la máxima velocidad posible en una extensión de cuádriceps, y se midió en el punto de corte a los 100 milisegundos qué pasaba con sus niveles de fuerza. Fíjense que doblaba y prácticamente cuadruplicaba los niveles de fuerza con el varón y con la mujer respectivamente en la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, el entrenamiento de la fuerza, inclusive desde el levantamiento, y sabemos que los levantadores hacen trabajos pliométricos, estaría asociado con disminuir la velocidad de contracción de las fibras en milisegundos, sin contar obviamente que los niveles de fuerza son superiores. Estos son beneficios de adaptaciones que estarían asociados también con el rendimiento deportivo. Fíjense en este trabajo de investigación, acá tenemos las fibras lentas, las fibras intermedias y las fibras veloces con sus dos variables. Acá un poco vamos a acoplar parte de todos los conceptos que habíamos mencionado anteriormente. Fíjense en que
a los 50 hercios que habíamos mencionado anteriormente, logramos el pico máximo de fuerza. Acá hablamos de reclutamiento de las fibras musculares y la mejora o el aumento de la fuerza aplicada. Si nosotros logramos generar mayores niveles de hercios en la medición, vamos a ver que podemos generar aún más mayores niveles de fuerza. Este ejemplo está dado con el músculo gastrocnemius del gato, ¿sí? Que sería como los gemelos nuestros, y fíjense en cómo la correlación también de los porcentajes de unidades motoras reclutadas, fibras lentas, y con las dos acepciones de las fibras rápidas, a medida que yo recluto y utilizo mayor cantidad de fibras musculares, y sobre todo las fibras musculares rápidas, aumenta la velocidad, por eso se produce ese incremento de la curva tan veloz, y estaría asociado también con el reclutamiento de las fibras en función de las fibras blancas, que son las encargadas que pueden generar mayores niveles de fuerza y velocidad. Este autor, Stone en el 93, lo que hizo fue medir con 100 kilos de trabajo distintos ejercicios y ver la potencia que podían generar cada uno de estos ejercicios. Fíjense en que los ejercicios convencionales, como un pre de banca, sentadilla y peso muerto, tienen estos niveles de watts, de potencia, a diferencia de los ejercicios de levantamiento olímpico, que a su vez hay dos subclasificaciones: el arranque, el segundo tirón de arranque. Ya la voy a mostrar con algunas imágenes la diferencia, la cargada, el segundo tirón de cargada y el jerk, como los segundos tirones o los de potencia, que llamamos nosotros los power, los que utilizan la terminología en inglés, generan mayores niveles de potencia. Por lo tanto, podemos definir a los ejercicios estructurales y convencionales de pesa, lo cual no quiere decir que no puedan ser utilizados y que no deben ser utilizados y que no formen parte de la estrategia para el desarrollo de nuestros deportistas, son considerados de baja potencia. A diferencia de lo que mencionábamos anteriormente, los ejercicios de levantamiento. Acá tenemos un arranque, un snatch, un clean o una cargada, y un jerk o un segundo tiempo. Acá hay una pequeña subclasificación de diferencia de potencia. Voy a hablar desde lo personal. Muchas veces encontramos como estrategia, que no está mal, trabajar los ejercicios de colgado o solo de potencia en el arranque y en la cargada. Voy a ir de atrás para adelante un poquitito. Hacemos de cuenta que esta es la posición inicial de un power. Llevo la barra hasta la rodilla, hasta el inicio de la rodilla. Vuelvo de nuevo. Hay una fase de transición y acá genero el segundo tirón y genero el movimiento del arranque de potencia. No siempre es metiéndose, pero bueno, no puedo tener todas las gráficas porque si no sería una locura. Pero en definitiva, ese es el concepto de potencia. Desde el punto de vista, desde el desarrollo del jugador, es muy importante también la combinación de estos dos ejercicios. Salir desde el piso, ¿sí? Y su derivado, que sería el ejercicio de power o de potencia. Puesto que acá tenemos un componente muy importante, porque los niveles máximos de fuerza que se aplican está dado acá, donde tenemos que romper la inercia de la carga, puesto que la carga, a medida que sube, se va produciendo por un principio de inercia, se va desmultiplicando la carga, y el ejercicio a estos niveles de ángulos de trabajo o de recorrido de la barra, se encuentra la percepción del esfuerzo es más liviana. Acá tenemos un componente muy importante a desarrollar, que es la fuerza explosiva, donde tenemos que romper la inercia, y a través del entrenamiento de las pesas y los trabajos pliométricos, lo que hacemos es disminuir, como habíamos mencionado anteriormente, el tiempo de acción de la misma. En este estudio, fíjense que los cinco lanzadores de martillos de élite, los 5 mejores del mundo, tenían la capacidad de producir de 15 a 20 kilos más en el arranque que el resto de sus otros competidores a nivel de elite. Esto es un componente muy importante de potencia de este sujeto, sumado a que estos sujetos tienen un componente biomecánico y una técnica muy precisa, a diferencia también del resto, hace realmente la diferencia, y que estos sean los tipos
que realmente sean los plusmarquistas y los campeones del mundo. Siempre hay que tener en cuenta que está el componente genético, independientemente que yo pueda entrenar o mejorar y generar distintos tipos de adaptaciones que hemos mencionado anteriormente, que se dan internamente en nuestras células de nuestro cuerpo. Existe el componente genético, así como tenemos variables a favor, también vamos a tener variables en contra, que puede ser el concepto psicológico, la predisposición a una lesión, la presión en una competencia, etcétera. Van a existir distintas variables que nos favorecen para el desarrollo, la construcción del deportista, como así también variables en contra. Pero fíjense en la importancia de la fuerza potencia, la fuerza asociada con la velocidad, en el rendimiento deportivo. Esto no es casualidad, ¿sí? La flexibilidad. En cuanto a lo que respecta a la flexibilidad, inconscientemente, indirectamente, este deporte me da rangos de articulares muy importantes a nivel de tobillo, rodilla, cadera, hombros, manos, que se da de manera natural y espontánea por el mismo hecho de entrenar. Obviamente que nuestros deportistas no van a tener estos niveles de flexibilidad, pero la idea es mostrarle cómo el deporte, el levantamiento olímpico, me da rangos importantes de flexibilidad sin entrenar la flexibilidad específicamente. El hecho de hacer una sentadilla de arranque me da una flexibilidad importante. Sin una sentadilla de arranque no puedo entrenar levantamiento prácticamente, como sería imposible poder lograr una ejecución o una eficacia en el movimiento. Si yo perdiese estos niveles de rango articular de cadera, rodillas, hombros y manos, mi elemento, en este caso la barra, tendería a irse hacia adelante. Por eso es que los rangos articulares se mantienen constantemente, porque al irse hacia adelante estos rangos articulares no podía ejecutar el movimiento de manera correcta, eficaz o clavar el gesto motor. Lo cual no quiere decir que los pesistas o nuestros deportistas no deban entrenar la flexibilidad, ¿sí? En el caso de los levantadores, la flexibilidad tiene que ser acorde a su deporte, no debe ser ni tampoco excesiva ni de menos. No sé si alguno estuvo o tuvo la oportunidad de escuchar una charla que se dio, creo que la semana pasada, que dio la Sociedad o la Federación, no recuerdo, Argentina de Traumatología, que habló sobre lesiones de isquiotibiales. Hicieron un enfoque desde lo quirúrgico, desde la prevención, desde la biomecánica, desde la rehabilitación, desde la nutrición, con la relación de las lesiones de isquiotibiales. Estuvieron desde las 4 de la tarde o 5 hasta las 9 de la noche. La verdad que estuvo muy interesante y no es un área mía, no es lo que yo manejo, pero sí saqué datos muy importantes asociados con la flexibilidad de la lesión. Se encontró que teniendo como un rango óptimo y como una evaluación utilizando el FNP como rango articular de los isquiotibiales, por cada grado perdido dentro del rango óptimo de articulación de los isquiotibiales, aumenta la probabilidad de lesión en 1,29%. Otro hallazgo que encontraron y que dieron a conocer es que en Europa, a pesar de que cada vez la reinserción del deportista y toda la tecnología que está puesta, desde los GPS, los entrenamientos excéntricos, que son muy utilizados en la prevención de la lesión de los isquiotibiales, a pesar de tener toda esa tecnología que lo tiene el Barcelona, el Real Madrid, el Inter, el Milan, el Juventus, los equipos, el Bayern Múnich, equipos que manejan realmente presupuestos altísimos, había aumentado el año pasado un 4% el índice de lesiones de isquiotibiales. Ahí hacían referencia y mención a la utilización del GPS para la reinserción a la práctica deportiva o para poder practicar el deporte ese fin de semana o poder jugar, tratando de reproducir o igualar lo máximo posible a los sprints, las aceleraciones, los frenos, los cambios de direcciones y las velocidades promedio. A pesar de todo, y esa utilización del GPS y los entrenamientos excéntricos cada vez se están dejando de lado y la tendencia es la utilización
de la biomecánica, ¿sí? Hay una tendencia muy grande, los biomecanicistas, en lo que respecta a la marcha, para, en este caso puntual, que hablaban de los isquiotibiales como prevención de lesión. En cuanto a la prevención de la lesión asociada también con la flexibilidad, partiendo de alguna premisa teórica que la evolución del ser humano viene desde la cuadrupedia, ¿sí? Entendemos que nuestras cadenas anteriores son más fuertes que nuestras cadenas posteriores, ¿sí? Partiendo de este ejemplo básico, este autor ya define que los ejercicios con peso libre, sobre los ejercicios de calistenia y ejercicios de máquinas, son mucho más eficientes para la prevención de la lesión. Fíjense en los lumbares, esta deportista no es que tiene una mala postura, sino que tiene un gran desarrollo de la parte inferior de la espalda. Si a eso le sumamos que esta deportista con el paso del tiempo va evolucionando la carga de trabajo, vamos generando adaptaciones tendinosas, ligamentosas, musculares, a una gran velocidad y generando una compensación permanente de nuestras fibras musculares, de nuestras porciones, de nuestras cadenas posteriores. Si a eso le sumamos que hay ejercicios como el arranque o la cargada que se adaptan muchísimo a la biomecánica del rugby en lo que respecta a los puntos de encuentro, que son los puntos de contacto en un tackle, en la limpieza de un rack o inclusive en el scrum, generamos unos beneficios únicos que no nos puede dar ningún tipo de entrenamiento, que no son los pesos libres y más aún los ejercicios de levantamiento olímpico. No lo quise poner porque si no se iba a hacer muy largo, pero el trabajo mío del posgrado de Medicina del Deporte se basa en cómo incrementando los niveles de fuerza disminuía la cantidad de lesiones de los jugadores. Lo encontramos con algo muy curioso. Los jugadores, comparando el año anterior y con la lesión de este año, se acordaban perfectamente el nombre de la lesión, el mes en el que habían producido la lesión y la cantidad de partidos que lo había dejado afuera. Realmente tenía una precisión y exactitud única donde no había un margen de error en la recolección de los datos. Y encima nos encontramos, o me encontré ese año con un dato muy curioso, o en realidad que me ayudaba a mis datos estadísticos, era que habían jugado 8 partidos más ese año que habían entrenado a la fuerza, porque participamos del torneo del interior. En definitiva, la lesión no se la puede predecir, a menos que ya venga con una carga, con una molestia, con algo, y nosotros seguimos entrenando, lo más probable es que este jugador se rompa. Pero sí podemos ayudar a prevenirla, en este caso, la multifactorialidad de la utilización de la prevención de la lesión está dada por un montón de variables que ustedes ya conocen: descanso, alimentación, suplementación, progresión de las cargas, etcétera. Pero en este caso puntual, abocado desde la fuerza y desde el levantamiento olímpico, es una gran herramienta para mejorar y darnos beneficios en el rendimiento deportivo y no ajeno, obviamente, la prevención de la lesión. Y por último, ya se va a activar el mouse, y como siempre digo, la mayor fuerza de hoy está en el conocimiento. Muchas gracias.